Perfecto, pues en principio comenzar agradeciendo a los organizadores y de manera particular a la agrupación apícola de Galicia la invitación que nos han hecho para participar en esta feria a través de la Correduría de Seguros Arbrosa, ¿vale? Que es especializada en este tipo de seguros y para la participación en esta feria tan especial, tan específica y tan propia de la actividad apícola, ¿no? En principio, la temática sobre la que va a versar mi ponencia va a ser sobre el seguro en las explotaciones apícolas. Que es súper interesante, pues el tema del seguro entiendo que tiene una cabida especial desde una perspectiva, digamos, de garantía para el apicultor, de protección, de tranquilidad para él y también como garante de continuidad de su negocio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de riesgos que en la actividad se van desarrollando, que conviven en el día a día con la actividad y en muchas de las ocasiones o bien no puede que no nos estemos dando cuenta o bien no sabemos que las podemos tener cubiertas o incluso voy un poco más allá. Como compañía aseguradora de la Agrupación Apícola de Galicia, esta jornada también va a servir, oye, para todos aquellos socios que estén presentes, ¿no? De esta forma telemática, ¿no? Que además también nos obliga a la pandemia a seguir, ¿no? Online. Pero bueno, sí que es cierto que por lo menos nos siguen manteniendo la opción de seguir participando y llevándola a cabo. Entonces, lo que comentaba también para los socios de la agrupación APIL, con las que ya tienen el riesgo asegurado con nosotros, les va a valer un poco como recordatorio, como refresco, incluso, oye, como descubrir determinadas coberturas que puede tener actualmente contratada con nosotros y seguir viéndola. El resto, pues evidentemente vamos a dar un repaso, como decía, de aquellos riesgos con los que conviven diariamente por si en alguna ocasión no lo habían, digamos, detectado o si lo habían detectado no sabían cómo cubrirlo y finalmente orientarles a esa cobertura y a esa tranquilidad, a esa protección y a esa garantía. ¿Por qué? Porque de esa garantía de continuidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como aseguradora le vamos a proporcionar al apicultor es garantía de la inversión que ha hecho en el pasado la siga manteniendo y si ocurre algo que él no puede controlar, se lo vamos a cubrir, se lo vamos a resarcir, se lo vamos a restablecer. Es decir, el pasado quedaría cubierto, el presente, es decir, el trabajo que van haciendo y la actividad que van desarrollando día a día también va a quedar, digamos, cubierta, reflejada con protección. Y por último, el rendimiento que espera de su actividad a futuro también se lo vamos a seguir garantizando. Con lo cual, ahora vamos a entrar en mayor detalle, pero sí que siento que serían los grandes, digamos, pilares sobre los que se basa esta ponencia sobre el tema del seguro. Voy a compartir presentación. Ahora, ahora, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Pues sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como decía, vamos a iniciar esta presentación. Como decía, nosotros somos la compañía Pelayo, compañía especialista y exclusiva en seguros agropecuarios, es decir, nos dedicamos, somos una parte de la compañía Pelayo Mutua de Seguros, ¿vale? Pero sí que es cierto que nos dedicamos solo y exclusivamente a riesgos agropecuarios, con lo cual estamos totalmente abiertos a cualquier petición, cualquier sugerencia, cualquier tipo de riesgo que dentro del mundo agropecuario nos puedan trasladar. En concreto, y la materia que nos ocupa dentro de la actividad apícola con mayor especificidad. ¿Vale? Vale, pues vamos a comenzar con el riesgo
o principal que tenemos, que aunque a todos nos puede parecer muy simple y puede parecer una definición muy básica, es cierto que el riesgo al que nosotros como compañía aseguradora de la mano de nuestro distribuidor Alroxa estamos especializados y damos cobertura es a la actividad de crianza y cuidados necesarios para las abejas con el objeto de obtener productos derivados o elaborados por ellos. Principalmente, y todo el mundo puede estar pensando en la miel, pero oye, que hay determinados productos como por ejemplo la cera, el polen, el propóleo, la jalea real, etcétera, determinados productos que se van a obtener de la actividad apícola y que es interesante siempre tener asegurado, ¿vale? Una vez delimitada lo que es la actividad, que todos conocéis en mayor profundidad y es, digamos, con la finalidad de enfocar el tema del seguro, de esta definición o de este concepto, de esta actividad, se van a nacer desde el punto de vista asegurador, y nosotros como especialistas, compañías y correduría especialistas en ello, vamos a detectar, surgen determinadas necesidades aseguradoras. ¿Cuáles van a ser esas necesidades aseguradoras? Pues simplemente viendo o analizando en qué consiste la actividad, podemos deslindar y podemos ir sacando características, matices, partidas que podemos asegurar. ¿Qué podemos asegurar? Pues podemos empezar asegurando, podemos empezar teniendo en cuenta el patrimonio propio del apicultor. El apicultor que desarrolla una actividad, evidentemente, ha hecho una inversión económica en una serie de instalaciones, en una serie de materiales, en una serie de herramientas, en una serie de maquinaria para llevarla a cabo. ¿A qué le vamos a dar nosotros cobertura o en qué consisten esas instalaciones? Bueno, pues las instalaciones propiamente dichas, entendidas como la nave o el local habilitado donde se produce el almacenaje, donde se produce la extracción de la miel, ¿vale? El propio asentamiento, ¿vale? El propio asentamiento, no, la explotación apícola, como sabéis, tiene la particularidad de que no toda la actividad se desarrolla en las instalaciones, sino que también se desarrolla en el asentamiento parte de la actividad o la actividad principal se desarrolla en estos asentamientos y después en las instalaciones. También habría que tenerlas en cuenta a la hora de asegurar estos asentamientos compuestos por colmenas, cajas, enjambres, etcétera. Más cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que son patrimonio del propio apicultor, las existencias. ¿Qué van a ser esas existencias o qué tenemos nosotros como apicultores en nuestras explotaciones a lo que le tengamos que dar cobertura? A lo que tengamos que tener en cuenta de que ante la posibilidad de ocurrencia de un siniestro, por ejemplo, de incendio, por ejemplo, de robo, tendríamos que tener protegidos. Pues muy fácil, pues la propia definición anterior lo decía, los productos elaborados y recolectados por las abejas, ni más ni menos. Esa miel, esa cera almacenada, una vez que ya hemos realizado todo el trabajo con ella, la almacenamos. Podemos sufrir un siniestro. Puede haber un incendio, como os decía, puede haber un fenómeno meteorológico, puede haber un robo que puede causar daño. Pues es interesante, al ser cuantificable económicamente y llevar detrás todo vuestro trabajo y todo el proceso de la actividad para llegar al fin o al producto, debemos asegurarlo. Más cuestiones interesantes a la hora de tener en cuenta para un buen aseguramiento o para darle cobertura. Las herramientas propias de la actividad. Tenemos determinadas herramientas como el ahumador, la pinza para el manejo de cuadros, el cepillo para desabejar, el traje de apicultura, muy importante, y determinadas maquinarias o elementos que sí que tienen un coste algo mayor que las herramientas, como son las máquinas de extracción de miel, la máquina de fundición de cera, etc. ¿Vale? Todo lo que contempla maquinaria, nosotros como aseguradoras tenemos en cuenta que al ser cuantificable económicamente, haber supuesto una inversión para el apicultor y ser necesaria para la continuidad del negocio, debe o se puede asegurar, ¿vale? Por esa función que os comentaba de garante, de protección y de tranquilidad. Otra partida muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista asegurador, la responsabilidad civil. Es decir, en el desarrollo de la actividad apícola podemos causar cualquier tipo de daño a un tercero. Este daño a un tercero puede ser causado por la simple actividad de las abejas, por mi simple actividad de utilizar maquinarias, por el transporte, por ser una explotación
apícola con más de una persona empleado a cargo, también le daríamos cobertura, ¿vale? Es decir, tenemos responsabilidad civil para cualquier daño que podamos ocasionar a un tercero. Muy importante, además de que damos cobertura a cualquier tipo de responsabilidad civil como actividad patronal para mis empleados o sobreproductos, ¿vale? Las tres posibilidades las contemplamos como aseguradora, tenemos en cuenta y os ponemos en vuestro conocimiento que la cobertura de responsabilidad civil está subvencionada por las comunidades autónomas, es decir, la parte de prima que supone contratar la responsabilidad civil, es decir, ese daño que yo como derivado de mi actividad puedo causar a un tercero, está subvencionado por la comunidad autónoma y sufraga la comunidad autónoma el gasto de esa prima, íntegro, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene su normativa, ¿vale? En torno a las subvenciones, pero coinciden, en el caso de Galicia, por ejemplo, que lo subvenciona completa la prima derivada a responsabilidad civil. ¿Más necesidades aseguradoras? Pues la pérdida de beneficio. Cuando se realiza un trabajo, en este caso el de la actividad, apícola, el resultado o el producto que comentábamos antes, los productos que comentábamos antes obtenidos de las abejas, tienen una recompensa o tienen una vuelta o tienen un retorno económico. Ese retorno económico entendemos que es posible asegurarlo, ¿vale? Más cuestiones. Reducción de pérdida de capacidad productiva. Cuando ocurre un siniestro, vosotros como especialistas lo tenéis todavía más claro, hasta que la colmena vuelve otra vez al ritmo de producción inicial, pasa un tiempo. Esa pérdida económica, ese paréntesis de producción, esa disminución, entendemos que también es posible asegurarla y de hecho desde Agropelario, en colaboración con la Roxa, le estamos dando una vuelta a esa cobertura para comercializarla y para ponerla a vuestra disposición en caso de que lo entendáis necesario y conveniente, ¿vale? Estamos, digamos, desarrollando esa cobertura, escuchándoos a vosotros, ¿vale? Porque nosotros como compañía y Alrosa como correduría, lo que hacemos es que nos paramos a escucharos a vosotros, que sois los que estáis en el día a día con las abejas, y nos dais norte de cómo podemos, digamos, diseñar esta garantía. Como os decía, es la reducción de capacidad productiva de la colmena después de sufrir, por ejemplo, un incendio o después de sufrir un siniestro por inundación o cualquier tipo de siniestro. Más cuestiones a asegurar o más partidas que son posibles de asegurar. El ganado. Por supuesto, las abejas son el elemento esencial de la explotación apícola. Si vamos a asegurar las instalaciones, si creemos que se puede cuantificar la pérdida de beneficio, la reducción de capacidad productiva, debemos de ver que lo prioritario son las abejas y lo más importante son las abejas y debemos darle cobertura. ¿Cobertura cómo? Pues cobertura a partir de una muerte accidental, es decir, un siniestro accidental, un incendio, una inundación, un fenómeno meteorológico, un robo, ¿vale? Que son muy frecuentes. Frecuentemente nos encontramos siniestros de incendio, de robo y de responsabilidad civil. Suelen ser los siniestros más importantes, acaparan el 92% aproximadamente de la totalidad de los siniestros que ocurren por incendio, por robo o por responsabilidad civil. E incluso se le puede dar cobertura por el desabejado, ¿vale? Es decir, la reducción de abejas en la colmena. También como aseguradora y tras haber escuchado a vosotros, tras haber escuchado a agrupaciones, asociaciones apícolas, entendemos que también es una cobertura interesante y que también se le puede dar cobertura. Y por último, el transporte. Es decir, si la actividad se desarrolla en un asentamiento y en unas instalaciones que con frecuencia no están unidos en el espacio, ¿vale? Que están en ubicaciones diferentes, a mí particularmente, y entiendo que a vosotros también, me cabe pensar que en ese trayecto, en ese transporte de ida y vuelta, tanto para llevar maquinaria como para recogerla, tanto para llevar la miel, almacenarla, tanto en el traslado de las cajas, etcétera, se puede dar un siniestro. ¿Un siniestro de qué tipo? Pues porque el vehículo que lo transporta tenga un incendio, el vehículo que lo transporta sufra un siniestro meteorológico, porque tenga un simple accidente de tráfico, ¿vale? O porque causado por cualquier tipo de siniestro
tengamos una enfermedad causada por las abejas. Entonces, toda esa batería de posibilidades o de necesidades aseguradoras son las que como aseguradora especializada en este tema contemplamos, relacionamos y estudiamos para daros cobertura y daros soluciones a vosotros para que a la hora de que ocurra un siniestro hayáis depositado vuestra confianza en nosotros, como hace la agrupación apícola de Galicia para el tema del seguro, os demos respuesta y el problema del siniestro sea bastante menor o el problema del siniestro desaparezca. Vistas las necesidades del seguro, que como os decía, y aquí os muestro 4 diapositivas de asentamientos, instalaciones o naves. Ya os digo, las instalaciones pueden ser tanto naves especialmente diseñadas para ello, oye, como un local que tengamos preparado o habilitado, ¿vale? No es necesario que tengamos una gran nave de muchos metros construidos para darle cobertura, no. También locales especialmente habitados para ellos también se le pueden dar cobertura. Y el transporte, ¿vale? Son el riesgo objeto de la cobertura del blindado desarrollado o detallado en la batería de, por llamarlo de alguna manera, posibilidades aseguradoras que tenemos. ¿Cómo le vamos a dar como compañía aseguradora cobertura? Le vamos a dar cobertura, le podemos dar cobertura de 3 formas. Primero, póliza, una posible póliza para el asentamiento, que es la que actualmente tiene asegurada la agrupación apícola de Galicia. Posibles pólizas para las instalaciones o para los locales donde se produce el almacenamiento y donde se guarda la maquinaria. Y por último, la póliza diseñada y desarrollada por el agroseguro de la línea 411, también para este tipo de actividades. ¿Qué vamos a cubrir en la póliza del asentamiento? Que como decía, era la que tenemos desarrollada o contratada o asegurada con la agrupación apícola de Galicia. Pues vamos a cubrir el asentamiento, vamos a cubrir las cajas, vamos a cubrir los enjambres, vamos a cubrir, en definitiva, las colmenas, vamos a cubrir las abejas. ¿Contra qué cobertura? Contra incendio, rayo, explosión. Es decir, al principio os comentaba que los siniestros más posibles son el incendio, es el robo y son la responsabilidad civil. Pues sí, ahora vais a ver cómo las 3 se encuentran incluidas en esta póliza que actualmente tiene cubierta la agrupación apícola de Galicia. Con lo cual, entendemos que parte de todas esas necesidades que hemos visto, sí que es cierto que ya las tienen cubiertas, están tranquilos, están protegidos y tienen garantizada la continuidad de la actividad en caso de sufrir alguna de las contingencias que voy a detallar. Incendio, rayo o explosión. Vandalismo, es decir, lo que en términos aseguradores se llama extinción de garantía, pero en definitiva es vandalismo, fenómenos atmosféricos, inundación, humo y cuestiones menos frecuentes, ¿vale? Como puede pasar con las ondas sónicas, el tumulto, el impacto del vehículo de tercero. En definitiva, seguir dando cobertura a casuísticas que puede ir pasando. ¿Qué más damos cobertura? Como os decía antes, el transporte. Vamos a cubrir las colmenas durante el transporte y ya que también se transportan los utensilios, pues vamos a darle también cobertura, que no están exentos de un incendio durante el traslado, que no están exentos de una colisión durante el traslado, ¿vale? Tampoco estamos exentos de un siniestro de responsabilidad civil, es decir, causar un daño a un tercero como consecuencia del citado traslado o transporte. Tercera partida. Cuarta partida, responsabilidad civil, lo que os comentaba. Y aquí hay un matiz muy importante porque sectorialmente la responsabilidad civil suele pactarse o suele incluirse en las pólizas de seguro a nivel asociación, a nivel póliza, a nivel anual. ¿Qué quiere decir? Las pólizas y las asociaciones, porque la tomadora o la titular de la póliza va a ser la asociación, y es muy importante tener en cuenta este matiz. La responsabilidad civil debe ser limitada o tiene que estar contemplada por siniestro, ¿vale? O por asegurado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una responsabilidad civil, como se trabaja en el mercado, en el que el límite está puesto por póliza, por año solamente, y no por asegurado, me puedo encontrar que las pólizas que habitualmente están compuestas por varios asegurados, en muchas ocasiones numerosos asegurados, puede ser que en el primer mes tenga varios siniestros y ya no quede cobertura de responsabilidad civil para el resto. Es decir, cada uno de los asegurados, cada uno de los socios debe disponer de su cuantía de responsabilidad civil.
De ahí que así la tengamos estructurada para la agrupación apícola de Galicia. Lo tenemos estructurado en que cada uno, que ya que es responsable de su explotación y que en cada una de sus explotaciones puede pasar un siniestro, le damos cobertura unitaria, cobertura por asegurado y no por asociación, que como os decía, puede suponer un déficit a la hora de, o puede resultar insuficiente a la hora de cubrir un siniestro. Porque un siniestro de responsabilidad civil, estamos hablando de que, por ejemplo, las abejas causen picaduras a una persona y que le causen lesiones importantes e incluso fallecimiento, ¿vale? Es una posibilidad, ¿vale? Cualquier persona que pase por allí o que esté por allí puede causar este tipo de siniestro. Y por último, el robo, el hurto y la expoliación. Como decía, es uno de los siniestros más comunes por la particularidad que tiene el asentamiento, de que está fuera en el campo y porque puede acceder prácticamente cualquier persona ajena a ella y tener un interés en sustraer o bien las cajas o bien la colmena en definitiva, ¿vale? Entonces, esta sería la póliza de asentamiento, que como os comentaba, ya dispone de ella la agrupación apícola de Galicia. Y después estaría la póliza de instalaciones. La póliza de instalaciones sí es una póliza a nivel individual, no a nivel asociativo como la póliza de los asentamientos, de la que se puede disponer para esa nave o para ese local habilitado. ¿Qué cobertura voy a dar? Pues además de la que os comentaba, incendio, robo, extensión de garantía, responsabilidad civil, hay algunas otras que entran en acción o que entran en este tipo de póliza y no en la otra, porque realmente no tienen cabida. Daños por agua, es decir, en esa nave o en esa local habilitado puede haber rotura de una tubería o similar y habría que darle cobertura. Ahí en estas naves o en estas locales puede haber cristales, rótulos de espejo, también le daría más cobertura. También necesitaría, quizás en caso de siniestro, de una cobertura de desescombro por si hubiese que, como consecuencia de un siniestro, desescombrar para volver a reparar, salvamento, gastos de perito. Es decir, entrarían en juego una serie de coberturas adicionales a la póliza de explotación para esta póliza de instalaciones que estamos detallando. Y, por supuesto, dos coberturas que, bajo mi punto de vista, son, entre comillas, esenciales, que son los daños eléctricos, que no vamos a tener necesidad de ellas en el asentamiento, es decir, subidas de tensión que causen daño a la maquinaria que allí tengo, subida de tensión, cortocircuitos, picos eléctricos, etcétera, o avería de maquinaria. Como decía, nos preocupa a todos mucho la maquinaria que tenemos, porque sí que es cierto que el coste de la maquinaria es algo mayor que el de las herramientas, con lo cual sí tenemos esa preocupación o sí podemos tener esa preocupación de que la maquinaria que ahí tengo pueda sufrir daño. Con lo cual, en esta póliza de instalaciones se ampliaría la cobertura, sería una cobertura más amplia, como decía, su contratación es individual, más que asociativa, y se incluirían todas estas coberturas para que estéis totalmente tranquilos, tanto en el asentamiento, como en el transporte, como en la instalación. Tanto para aquello para lo que habéis hecho una inversión en el pasado, aquello para lo que estéis trabajando ahora en el presente y el rendimiento futuro. Vale, y por último, y con esta última modalidad de seguro, vamos terminando las posibilidades, hemos visto las necesidades, hemos visto cómo podemos cubrirlas con dos tipos de póliza, y la tercera póliza sería la póliza que diseña el agroseguro y que distribuimos nosotros como compañía especializada, Agropelayo y Albrosa como correduría, que consiste en una póliza de daños a la colmena por una serie de coberturas básicas que son la inundación, la lluvia torrencial, el viento huracanado, el golpe de calor y la nieve, y otras adicionales como son la sequía, el abejaruco solamente en Extremadura y el incendio. Realmente, si os fijáis, con la cobertura de las dos pólizas que os comentaba anteriormente para el asentamiento, para el transporte y para las instalaciones, quedaría perfectamente cubierta, no sería necesaria, entre comillas, la línea 411 del agroseguro, ¿vale? Lo único que se daría cobertura sería el abejaruco, pero como podéis ver, en la zona de Galicia no se da cobertura actualmente, y la sequía, que en la zona de Galicia tampoco es que sea una de las necesidades aseguradoras más importantes, ¿no? Por no decir que no se da, ¿vale? Con esto, digamos, quedarían vistas todas las necesidades y todas las posibilidades de contratación y de aseguramiento de riesgos. Y por último, comentaros lo siguiente.
Comentaros que como empresa o como aseguradora especializada en este tipo de riesgos y agropelayo, y Arbrosa como correduría especializada también en este tipo de explotaciones, en este tipo de actividades, nos ponemos a vuestra disposición, y por eso pongo aquí los datos de contacto, tanto de la delegación de Vigo del compañero Tino Guedes, como la mía, por si queréis, ¿vale? Y entendéis necesario hacer cualquier tipo de contacto con nosotros para hacernos alguna sugerencia, para consultarnos alguna cuestión, para proponer alguna cobertura, alguna necesidad aseguradora que aquí no haya sido vista, y estudiarla de vuestra mano, porque sí que es cierto que vosotros estáis en el día a día, vosotros sabéis perfectamente qué ocurre en el terreno y sois, por llamarlo de alguna manera, nuestros ojos allí, ¿no? En la explotación, en el asentamiento y en la instalación. Y con esto entiendo que puedo dar por terminado. Voy a dejar un minutillo más los datos de contacto si queréis, porque toméis nota, y quedar a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante. Creo que nos quedó a todos mucho más claro pues distintas cosas sobre estas coberturas. Y pasamos al turno de preguntas que te digo, pues aquí tenemos, por ejemplo, que si existe la posibilidad de asegurar los daños producidos por animales salvajes. Pues, por ejemplo, imagino que... Dime. Te comento, ¿vale? Esa es una de las cuestiones, ¿vale? Es decir, el tema del ataque de animales es una de las cuestiones que a día de hoy no tenemos todavía desarrollada, pero lo estamos barajando. Como has visto en la póliza de agroseguro, por ejemplo, el ataque del abejaruco ya se empieza a contemplar. Es decir, es una de las vías que se está empezando a desarrollar dentro del producto apícola, precisamente porque empieza a ser demandada. Es decir, hay unos riesgos básicos, como comentábamos, el incendio, el robo y la responsabilidad civil, que son los más frecuentes, pero ya el sector asegurador va dando un paso más y vamos a ir barajando o viendo. A día de hoy no se está cubriendo, ¿vale? Salvo el tema de la abejaruco que comento, pero es cierto que se está empezando a estudiar los ataques o invasión de animales a los asentamientos principalmente, ¿vale? Entonces, está en vía de desarrollo. Sí que es verdad que como tenéis los datos de contacto tanto de la delegación de Vigo como la mía, que los acabamos de poner, si queréis detallarnos un caso concreto para estudiarlo, está abierta esa vía, ¿vale? Dicen. Vale, sí, en este caso era porque nos comentaban que a lo mejor era en el caso de, pues por ejemplo, tejón o un pájaro carpintero que estropea las cajas o así, porque en el caso, por ejemplo, de los osos, que también aquí en Galicia, pues por suerte tenemos bastantes, era para saber si estos estarían dentro o no en estas coberturas. Actualmente no, pero sí que es cierto que si en una zona concreta la asociación nos lo demanda, lo pasamos a estudio. Yo os digo, hay un proyecto y se está estudiando este ataque de animales, porque es cierto que el panorama nacional es muy amplio, ¿no? Entonces no es lo mismo una asociación apícola de Málaga que una asociación apícola de Galicia que una asociación apícola de Cataluña, por ejemplo. Entonces sí que es cierto que ya está en estudio y ya os digo, queda abierto a que nos paséis qué tipo de animales en concreto podéis encontrar para valorarlo, estudiarlo y, oye, y si procede, incluirlo como cobertura. Muy bien, pues nada, muchas gracias.